Bueno, estamos en un día muy especial, y un día muy especial porque Javier Lazo regresa a Ecuador TV a los 3 años, Javier, sí. ¿no? Y es algo muy especial, ha sido uno de los periodistas más queridos y que tenía la mayor audiencia en su programa Palabra Suelta. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo sobre las Naciones Unidas y nos acompañan también Gabriela Rosero para hablarnos de la cooperación internacional que tiene que ver con todo esto, y nuestro director Diego Zorrilla, el director de Naciones Unidas aquí en el Ecuador. Bienvenidos. Luego tendremos más invitados en este programa. Pero ¿de qué se trata? Estamos cumpliendo 70 años. Y lo digo porque yo nací un mes después de las Naciones Unidas. Entonces, mi vida está parecida a las de las Naciones Unidas y vamos a ver qué se ha hecho en estos 70 años. Hace 70 años, San Francisco se convirtió en el lugar de nacimiento del cambio mundial. En junio de 1945, la guerra se había cobrado la vida de millones de personas. En un momento en el que parecía imposible encontrar un terreno común, 50 países se juntaron en la bahía para llegar a un acuerdo. Juntos redactaron y firmaron la Carta de las Naciones Unidas, comprometiéndose a trabajar en aras de la paz mundial, la prosperidad y los derechos humanos. To mark this anniversary, we are once again uniting in our birthplace. This year, world leaders will chart the way forward to end extreme poverty and address climate change. We want 2015 to be a year of global action for people and the planet. Let us work together for peace, human rights, and dignity for all. Bueno, Javier tiene un problema. Yo viví algo de eso cuando estuve en la comunidad andina, ¿no es cierto? Y es que los periodistas estamos formados para decir las cosas duras, decir la verdad, cuestionar todo, y luego los diplomáticos, es nuestro canciller en este momento, tienen lo que se llama un lenguaje diplomático, porque no hay que ofender, no hay que meterse en problemas, hay que cuidar las formas, etcétera. Entonces este periodista llega hace 2 años, ¿no, Javier? Hace 2 años a Nueva York. Hace 3 años. Llega hace 3 años a Nueva York como representante del Ecuador, embajador del Ecuador en Naciones Unidas. Yo comenzaría pensando cómo fue ese cambio. Primero decirte que, buenas, Freddy, a los invitados, a Gabriela, a Diego. Empezar diciéndote que no necesariamente porque eres diplomático no dices las verdades. Y el periodismo creo que se parece en algo a la diplomacia, en la medida en que te habrá pasado a ti, me pasó a mí, cuando tienes programas de entrevistas. ¿Cuántas veces habrás tenido un invitado o una invitada a la que quizá no le creías ni media palabra, pero le tenías que dar el derecho a su palabra? Y entonces hacías un ejercicio de reconocimiento del derecho del otro, de la otra, a decir sus verdades. Pasa algo similar en el mundo de la diplomacia. Estás al frente de un diplomático que defiende otro concepto de la vida, de la organización social, tiene un proyecto de organización totalmente diferente al que tú vives en tu sociedad, y sin embargo le das el derecho a su palabra, ¿no? No se lo concedes. Trabajas con el derecho a su palabra y tú con el tuyo. Y ahí ensayas un diálogo, que de eso se trata. Así que no necesariamente mentimos cuando buscamos estas palabras que hiera menos, ¿no? No digamos no necesariamente. Mejor no mentimos, sino que a veces se dicen las formas y las palabras. Recién, Javier, yo escuché una cosa muy bonita. Estaba leyendo algo que decía que lo importante no son las palabras, que lo importante es la voz con las que se dicen las palabras. Pero yo sí lo creo que está antes de las palabras. Sí, sí, crear un mood, como se dice, ¿no? Yo vi este pequeño reportaje con el que introduces el programa de hoy y se dice casi todo, ¿no? Pero también hay que decir que la primera Asamblea de Naciones Unidas, la fundadora, se hace en Londres, la primera asamblea, en enero de 1946, y que Ecuador es país fundador de Naciones Unidas porque suscribe, luego se demora un poquito en ratificar la carta,
Y entonces, pero somos fundadores de las Naciones Unidas como país. Y entonces eso también es una marca que nos distingue, porque acompañamos este esfuerzo de la humanidad entera que, espantada por el horror de una segunda guerra, dijo nunca más. Ya él lo había dicho antes, después de la primera, y la Liga de las Naciones fracasó. Y había que organizarse de otra manera para evitar la tercera, porque como dijo Einstein, si tenemos la tercera, la cuarta vuelve a ser con palos y piedras. Y así es, y así es. Diego y Gabriela, ¿qué significa ser diplomático? Si bien tú no ejerces la diplomacia directamente, estás en ese mundo, estás en el mundo de hablar todo el tiempo con países, con organizaciones. ¿Cómo definirían la diplomacia? Porque tal vez Naciones Unidas es el summa qua non de la diplomacia, es decir, no hay otro espacio en el que haya tantos diplomáticos juntos, tal vez en Ginebra, ¿no? Bueno, Freddy, Javier, Diego, a mí me llevas a cuando era niña. Yo soy una persona que crecí pensando en que algún día sería diplomática. Ese era mi sueño. Creo que de alguna forma lo he ejercido, ¿no? Pero no soy diplomática. Sin embargo, creo en la diplomacia, creo en una diplomacia para el desarrollo, creo en una diplomacia que he entendido a lo largo de los años que lo más importante es el aprender a escuchar al otro. Creo que el diálogo es lo que nos ha hecho a lo largo de la historia valorar incluso estos espacios multilaterales donde radica el sistema de Naciones Unidas y cómo a través del diálogo podemos conseguir realmente resultados. Y creo que desde lo que ejerzo actualmente, que tiene que ver con la cooperación, hemos entendido que esa cooperación no es tanto la plata, sino esa forma de vida y hacer de la cooperación una forma de vida. Y el diálogo es, quiera que no, es uno de los elementos más importantes de este proceso negociador, de este proceso en el cual nos entendemos los unos y nos entendemos los otros. Diego tiene 23 años, veía de recorrer el mundo como diplomático, ¿no es cierto? 23 años como diplomático, está en el sistema de Naciones Unidas por 23 años, ¿no es cierto? En los Balcanes, en África subsahariana, en América Central, en Medio Oriente, en Asia, en fin, ha recorrido el mundo. ¿Y cómo podrías tú definir esto de qué es ser diplomático? Lo bueno, lo malo, lo feo del diplomático. Muchas gracias. Pensé que decías que tenía 23 años, lo cual me alegraba muchísimo. Y tal como has dado la lista, parece que Naciones Unidas fuera una agencia de viajes y no, es muchísimo más que eso. Para mí, el trabajo en Naciones Unidas ha sido extremadamente gratificante porque se trata de ser diplomático, sí, pero diplomático con principios, con ideales y con valores. La Carta de las Naciones Unidas, lo recordaba antes Javier y se ha visto en el vídeo, ha sido pensada para realmente salvar a la humanidad del flagelo de la guerra, para impulsar procesos de desarrollo y para preservar los derechos humanos. Y el poder estar trabajando todos los días en cooperación con países defendiendo esos principios, impulsando programas que buscan asegurar que esto se haga realidad para las personas, es realmente un inmenso privilegio, además del interés que tiene de haber viajado y visitado todos esos países. Tenemos ahora una gran agenda en Naciones Unidas, la agenda que se va a aprobar dentro de unos días en la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una nueva agenda global, extremadamente discutida y que pensamos puede dar un nuevo ímpetu a una refundación a las Naciones Unidas para los próximos años. Sin embargo, Diego, algunos países nos quejamos de que no ha sido lo suficientemente negociada, que no está totalmente cerrada, y sin embargo también de eso yo quisiera, Freddy y Gabriela, recuperar una idea que quizá sirva para definir un poco mejor a Naciones Unidas. Conversando con alguien me decía, es la teoría del semáforo. El semáforo te pone luz roja, detenerse, amarilla de advertencia y la azul que te da paso. Si está en luz roja el semáforo y alguien se lo pasa, no le puedes echar la culpa al semáforo. El problema es de quien conduce ese auto y no respeta lo que hemos acordado todos. El código internacional es que la luz roja no se pasa, lo detienes. Naciones Unidas es una suerte de semáforo. Nos da paso, nos detiene, y si alguien se lo pasa porque no respeta lo que pactamos, no es necesariamente culpa del semáforo, ¿no? Con esto no quiero decir que Naciones Unidas
no tenga ciertas responsabilidades y que a veces nos moleste. Nuestra relación es compleja, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad. Estamos ya haciendo muchos esfuerzos, hay una serie de tendencias. ¿Qué reforma tenemos que hacerle al Consejo de Seguridad para democratizarlo verdaderamente? Deben seguir siendo estos 5 que en definitiva fueron los grandes triunfadores. Le expliquemos un poco qué es esto esa es una cosa que la gente no conoce, es decir, ¿qué es la Asamblea General? ¿Qué es el Consejo de Seguridad? Sería bueno una breve explicación. La Asamblea General, estamos todos, 193 países estamos agregados en Naciones Unidas. Y en la Asamblea General, esos 193 países son un voto. Ahí en la Asamblea estamos todos en igualdad de condiciones y votamos resoluciones que se aprueban por mayoría. En el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes, como decía, los triunfadores de la Segunda Gran Guerra: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Pero hay otros 10 miembros más del Consejo de Seguridad que rotan, que no son permanentes, es decir, exacto, que cada 2 años se van rotando. Estos 5 tienen el poder del veto. Ellos pueden usar ese poder de veto, los demás no. Pero en el Consejo de Seguridad también hay una arena, hay momentos en donde el poder del voto es el que define también resoluciones dentro del Consejo de Seguridad. Pero ahí tenemos discusiones eternas en Naciones Unidas sobre las reformas que debe de tener Naciones Unidas para hacerla, decimos, más democrática, más transparente, para ponerla al día, porque las condiciones ya no son post-Segunda Guerra Mundial. Esos debates están ahí y son posibles por la presencia del resto de países, de los demás países. Así que no hay que creer siempre que los que son miembros del Consejo de Seguridad son los verdaderos dueños, entre comillas, de Naciones Unidas. Ya tenías que irte a la pausa y yo sé lo riguroso que es eso. Solo para darte un ejemplo y para decírselo a la gente, Ecuador, por ejemplo, va a ser sede de un encuentro importantísimo en octubre del próximo año, 2016, Hábitat 3. Solo se han hecho dos grandes conferencias anteriores, Vancouver y Estambul, Canadá y Turquía. La tercera es Quito, la sede es Quito, Ecuador. Es la reunión más importante de Naciones Unidas. O sea, en su dimensión, 50.000 personas, sobre ese 30, 50.000. Sobre el tema de la urbanización. Y se logra porque nosotros, entre otras cosas, obtuvimos el enorme respaldo del G77 más China. Es un grupo de 134 países. Si no hubiese sido por ellos, el enorme respaldo, no tendríamos hoy esa sede. Alemania la quiso. Y entonces, si fuese tan determinista el destino de Naciones Unidas, que se imponen solo los poderosos, no sería Quito la sede. Eso desvela que hay unos márgenes, que hay unos espacios de negociación en los que el deseo, la visión, la vocación de un país como Ecuador también puede imponerse. Vamos, Diego, enseguida regresamos precisamente para conocer qué hace las Naciones Unidas. Mucha gente, hemos visto en las calles, hemos preguntado, no saben qué son las Naciones Unidas, ni a qué se dedican. Y con Gabriela, esto de la cooperación internacional, ¿funciona o no? ¿Es importante? Y si es importante, ¿por qué y para qué? Enseguida, en este programa tan importante, porque celebramos los 70 años de la organización más importante del mundo, las Naciones Unidas. Cuando uno dice Naciones Unidas, lo primero que piensa es cooperación. Es decir, son unas Naciones Unidas que unidas quieren ayudarse unas a otras. Y el tema de cooperación es tal vez la esencia, la base de esto. ¿Qué significa esto de la cooperación con Naciones Unidas? Primero, ¿cuánto es la cooperación? Siempre los periodistas, a mí no me gusta eso, pero como a mí me preguntan, yo a veces caigo en eso, las cifras. Es decir, ¿cuánta plata en la cooperación? ¿Quién nos da cooperación? Bueno, yo comenzaría tal vez, Freddy, por recoger una idea que acaba de mencionar Javier sobre el espacio multilateral y el espacio de las Naciones Unidas. Yo creo profundamente en que este espacio ha permitido a lo largo de tantos años construir reales acuerdos, incluso en materia de cooperación. ¿De qué?
de que existe una visión global, una visión mundo de hacia dónde queremos ir como humanidad, y en ese sentido, cómo tomamos acciones concretas y nos responsabilizamos los países para hacer que efectivamente vayamos de la mano y que nadie se quede atrás. Hoy estamos por aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos nuevos objetivos hacia el 2030, pero que recogen o han buscado de una manera participativa, en donde Ecuador también ha tenido un rol importante, recoger las visiones de desarrollo de todo el mundo, qué es lo que quiere el mundo, qué es lo que queremos como humanidad. Y en materia de cooperación, señalar también que ha sido el espacio de Naciones Unidas el que nos ha permitido ir reconstruyendo esta idea de cooperación. Hasta hace 30 años, tal vez 40 años, pensábamos todavía en la ayuda oficial al desarrollo, la ayuda como ayuda, dádiva. Después pasamos a una época en la cual la cooperación tenía vinculación con lo que era un momento de la Guerra Fría, o sea, tenía intereses geopolíticos, y ahora estamos hablando de una nueva cooperación para el desarrollo que implica, por un lado, la cooperación financiera, los montos, lo que en el caso de Ecuador estamos hablando de alrededor de $300 millones anuales de cooperación financiera y alrededor de 300 millones de cooperación técnica, pero que en el ¿Tú me fondo... decías no reembolsable en ese caso? Estamos hablando solamente de cooperación, o sea, que no es deuda. Eso quiere decir que no tenemos que pagar, no es un préstamo. Exacto. Son 300 millones que diversas instituciones y países aportan para determinados planes o proyectos con todos los países, ¿no? Así es, pero quisiera recalcar el hecho de que los países también hemos llegado a entender, sobre todo el sur, que no es solamente la cooperación vinculada al tema de la plata o del dinero, sino de la real posibilidad de influir en una gobernanza mundial en donde se toman las decisiones, incluso en materia de cooperación. Y ahí qué rol juega también un país como Ecuador, como América Latina y el Caribe en el marco de la cooperación sur-sur. Pero ¿cómo explicarías tú a las personas que dicen no tengo idea qué es las Naciones Unidas, qué son, qué hacen? Bien. ¿Para qué sirven, Diego, las Naciones Unidas? Bien, ¿para qué sirven que lo digan otros? Pero voy a intentar. Vamos a hacer voy a intentar hacer una cosa un poco didáctica. Yo creo que cuando hablamos de Naciones Unidas, hablamos realmente de tres conceptos. Y yo quisiera traer esto a la gente para que se entienda que esto es una celebración, este 70 aniversario es una celebración de todos nosotros y de todo el mundo. Primero, las Naciones Unidas son los estados que se reúnen entre ellos y que negocian. Estos antes eran 51 y ahora son 193 y negocian cada vez sobre temas que son cada vez más importantes, porque el multilateralismo es cada vez más importante porque los problemas que atañen a la humanidad son cada vez más, no conocen barreras y nos atañen. O sea, multilateralismo significa que tenemos que dar una solución entre todos, no podemos dar una solución. No es un país de dos. No, pero dicen que es todo lo contrario. Dicen que el multilateralismo ha perdido poder y que ahora los países son los que dominan. Bueno, yo creo que eso no es verdad. Vemos ahora la ambiciosa agenda que tenemos para llegar a acuerdos globales en materia de cambio climático, por ejemplo. Ese es el ejemplo más evidente. El cambio climático está aquí con nosotros ahora y esto requiere de un acuerdo global y si no hay un acuerdo global, esto no va a funcionar de ninguna de las maneras. Entonces, hay un acuerdo global que se espera que tengamos en el mes de diciembre y esto es el aspecto de las Naciones Unidas que significa el trabajo de los estados. Luego estamos los funcionarios como yo, que estamos a las órdenes de ustedes, los estados, que venimos aquí para implementar o apoyar en programas de cooperación en los países que permitan a los países alcanzar los ideales que se marcan en las Naciones Unidas. Jeffrey Sachs dice que no alcanza la plata. Acaba de sacar un lindo, importante artículo. Dice que deberían duplicar el presupuesto de Naciones Unidas, que no tiene recursos. Bueno, Naciones Unidas tiene los recursos limitados que los estados le dan, pero los flujos financieros en el mundo son inmensos. Yo no quiero aventurarme a dar una cifra, pero estamos hablando de trillones de dólares en flujos en el mercado financiero y se trata únicamente de saber a qué queremos dirigir esos recursos. 100 trillones, dice Jeffrey Sachs, que es el PIB del mundo. Pues no le voy a decir yo lo contrario, 100 trillones. Decía hoy un artículo en El País que leía esta mañana que si el mundo consume toda la energía que existe, todas las reservas de petróleo que existen, nos vamos a fundir la Antártida y eso significa un aumento del nivel del mar de entre 50 y 60 metros, lo cual significa virtualmente la desaparición de la humanidad. Entonces todo depende a qué le queramos apuntar y Naciones Unidas es el foro de negociación donde todo eso se lleva. Pero lo que dice Diego, Freddy, en las discusiones, por ejemplo, nosotros
con otro conjunto de naciones, hablamos de esos objetivos, pero también hablamos de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Por ejemplo, cambio climático. Nosotros decimos, ok, es un tema que está aquí ya en nuestras narices, pero no todos somos responsables por igual del cambio climático, y eso tenemos que decirlo también, porque en la discusión de cambio climático hay una discusión política de fondo, todo es político en el fondo, y nosotros estamos sosteniendo, hey, aquí todos somos responsables por el maltrato a la naturaleza, pero unos más que otros, y tenemos que decirlo, porque tú te vas a tener que hacer cargo de tu responsabilidad. Yo también, porque siempre tendré algo de responsabilidad, así que hemos también discutido esas nociones para que se vea que dentro de la dureza del multilateralismo hay espacio para ser tú también. Pero tuviste tus frustraciones, a veces Sí. dicen uno está ahí y es Sí. desesperante porque Sí. algo que uno quiere o cree que se puede hacer, Sí, se claro. espera eternidades en la Sí. negociación. Es frustrante porque en Naciones Unidas, y eso puede, lo digo por los verdaderos profesionales, ¿no? Que en el Servicio Exterior ecuatoriano hay muchos y de buena calidad, que han estado en el tema de Naciones Unidas, y tú te das cuenta en una conversación cualquiera, este loco estuvo en Naciones Unidas, porque cómo cuida el lenguaje, ¿no? Una palabra es todo, porque se ha pasado 30 años viendo este letrero o este fondo que hay en tu set del buen vivir. Esta palabra nosotros también la peleamos en Naciones Unidas. Al comienzo creían que era una canción de Ricky Martin, ¿no? La vida loca, ¿no? ¿Qué es lo que están diciéndonos estos latinoamericanos? Bueno, todavía hay muchos que creen eso, ¿no? Sí, que es la armonía con la naturaleza, que todos somos complementarios y no necesariamente competidores entre sí, toda esa noción del buen vivir, que nos costó trabajo también ponerlo en el imaginario de Naciones Unidas. Entonces, claro, un funcionario de Ecuador o de Bolivia que va con esa carga ideológica, con esa visión del mundo, va a tener un trabajo complejo, difícil, de negociaciones que parecen eternas. Y si tú vas a otro ritmo, puede ser que sientas enorme frustración, porque tu ritmo no resiste esta lentitud, entre comillas, de la negociación multilateral. Claro, yo digo a nuestro querido compañero presidente Rafael Correa, le sería muy difícil por su personalidad estar en un organismo internacional en el que es muy difícil decidir y hacer cosas y hacer obras y construir, porque tienes que esperar que todo el mundo esté de acuerdo para hacer cualquier cosa. Pero Freddy, retomando las palabras de Gabriela hace un momento, fijémonos en las cosas que se han alcanzado. Es decir, todo el sistema universal de protección de los derechos humanos, todos los acuerdos, las normas, todo esto empezó por una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los estados hicieron una declaración y a partir de ahí se desarrollaron en las décadas siguientes, no una cuestión de unos meses, en las décadas siguientes se han desarrollado toda una serie de instrumentos obligatorios para los estados y una construcción de instituciones que también tienen su reflejo en el nivel nacional. Y ahora los derechos humanos, por no hablar de los acuerdos en materia de utilización de telecomunicaciones o cualquier otra cosa, forman parte de nuestro cotidiano y forman parte de las aspiraciones de la humanidad. Entonces, ese largo trabajo diplomático al que a veces puede ser tan frustrante, a veces o muchas veces da buenos resultados. Y por cierto, el presidente Rafael Correa sí va a participar este año en la Asamblea General y estamos muy felices por ello. Oye, yo quisiera algunos ejemplos, porque digo, a veces las personas pueden decir, bueno, están hablando mucho, pero si no existiese cooperación internacional, ¿qué cosas no se harían en el país? Por ejemplo, dame ejemplos, 5 o 6. No, aquí, o sea, ¿para qué sirve? Bueno, ¿Nos puedes dar algunos casos concretos que tenemos tanta gente o que para hacer este pequeño proyecto aquí, o este acá, o esta construcción? A ver, partamos del hecho de que la cooperación y la denominación como cooperación ha cambiado durante los últimos años, como me refería anteriormente. Pero si hablamos de la cooperación, hemos llegado a entender que esa acción colectiva, acción conjunta, que toma un país o dos países o varios países para llegar a un otro país, siempre va a llegar para complementar un esfuerzo que ya se está haciendo. Yo podría señalar casos exitosos, por referirme a uno, todo lo que ha sido el apoyo a través de la cooperación financiera no reembolsable de Alemania para todo lo que son los proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, en el caso de la isla Galápagos. Podría referirme... O sea, la energía sustentable,
¿no es cierto? Claro, La y a energía todas del las futuro. acciones, ¿Qué otras cosas? a todas las Esa es acciones que una. se han llevado a cabo, por ejemplo, en los temas ambientales, hacia el cambio climático, todo lo que ha sido la acción conjunta, la respuesta conjunta para lo que es nuestros programas de sociobosque, protección de bosques, todo lo que es monitoreo de bosques y adicionalmente el tema de áreas protegidas, así como temas muy puntuales. También podríamos señalar en años anteriores lo que ha sido la complementación de muchas de las iniciativas de política pública en los temas sociales, que han incluido infraestructura, pero también capacitación. Quisiera solamente señalar también que en el caso de Naciones Unidas y del sistema de Naciones Unidas hay que valorar en positivo lo que han sido años de asistencias técnicas, de compartir experiencias y know-how, que muchas veces nos olvidamos de Claro, poner en valor. Y no se le pone valor al conocimiento, ¿no? O sea, transmitir el conocimiento, cómo hacer las cosas, ¿no? Y sin Naciones Unidas no estaríamos hablando del tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? Las especificidades frente a los derechos de la mujer. Ya viene eso, ¿ah? No nos adelantemos. De acuerdo, ya pero viene, sin Naciones ya Unidas viene la mujer y los niños. no estaríamos hablando de los pueblos indígenas, con el énfasis que hoy hablamos. Y sin Naciones Unidas, hay que recordar eso, el 30S, el 30 de septiembre de 2010, que fue terrible en nuestro país, que fue un intento de golpe de Estado, que no se puede explicar, así como en Venezuela, no se puede explicar el proceso sin el golpe que le dieron a Chávez y que luego lo recupera después de 2 días, y Ecuador tampoco se puede explicar sin el 30S, Naciones Unidas envió una misión, trajo una misión al Ecuador, y también eso ayudó, de cierta manera, para la recuperación de un proceso político. Ahí hay acciones concretas de las Naciones Unidas. Yo, sin embargo, también le hago críticas, porque no solo hemos estado en el terreno del deber ser, hay un ser de Naciones Unidas, con un juego de poderes que a veces no nos satisface, no nos gusta del todo, pero también en el deber ser hemos tenido muchos espacios para marcar con la impronta latinoamericana, caribeña, ecuatoriana a este enorme espacio de las Naciones Unidas. Así que no hay que ser solo pesimistas frente al tema de Naciones Unidas. Yo quiero agradecerle mucho a Diego, quiero agradecerle a Gabriela por su participación en este importante... feliz cumpleaños, pues. Feliz cumpleaños adelantado. Hay que... Yo creo... cumpleaños a ti. Gracias. Creo que debemos celebrar y tenemos que hacer una mayor difusión de la importancia de esto. Los niños y las mujeres vienen ahora al set del Buen Vivir, enseguida de este corte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben el hashtag Acuerdo Buen Vivir. Las ideas, las propuestas, los comentarios son bienvenidos en todos los programas del Acuerdo para el Buen Vivir. Moni Pisani viene de Venezuela. En el año 2011 se convirtió en la primera directora de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para las Mujeres en América Latina y en el Caribe, y ahora es su representante aquí en el Ecuador. Y está junto a nosotros también Grant Letty, quien es el representante de UNICEF. UNICEF, una de las instituciones más conocidas tal vez, y en gran parte por el fútbol, ¿no? Porque hay un poco de camisetas y de fans de los niños Barcelona del mundo que dice UNICEF, una de las instituciones también mucho más queridas. Yo creo, Javier, que estos son los dos temas tal vez más importantes de toda sociedad, ¿no es cierto? Los niños y las mujeres, la madre, la Pachamama, la madre tierra, ¿no es cierto?, de la cual la mujer es su representante. Y yo quisiera proponerles algo que a mí me cambió la visión de muchas cosas y que Pepe Mujica nos dijo en una entrevista con la valentía que él tiene, porque nadie se atreve a decir otras cosas. Ha trabajado mucho el tema de la equidad, ¿no es cierto? Y yo creo que Ecuador ha avanzado muchísimo en la equidad, ¿no es cierto? La participación de una mujer oprimida, relegada, abusada durante siglos, miles de años, a una mujer participante activa.
Sin embargo, Mujica dice algo durísimo. Dicen que la mujer está mejor, dice Mujica, pero eso no es verdad. La mujer está peor, porque antes tenía un patrón y ahora tiene dos, dice Mujica. El uno es su biología, de la cual no puede separarse. Y la otra es que se ha metido a trabajar en el mundo de los locos, en el mundo de los hombres, en una sociedad hecha por los hombres. Yo sí creo que sería muy importante repensar un poco. No es que nadie quiera vivir a este pasado oprobioso del cual se salió, pero estamos realmente, Moni, Grant, Javier, haciendo un mundo en el cual la mujer madre, la mujer que trabaja y tiene familia, puede realmente ser feliz, practicar el buen vivir. Sí, bueno, muchísimas gracias, Freddy, por este programa en honor a los 70 años de las Naciones Unidas. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con tu público y con ustedes algunas ideas con relación al planteamiento que haces. O sea, las mujeres sí, definitivamente salimos al mercado laboral porque había necesidad de que lo hiciéramos. Y cada vez más se están creando las condiciones para que podamos desarrollarnos en todos los aspectos de la vida. O sea, no es justo que nosotros limitemos a las mujeres solamente a su rol maternal. Las mujeres somos mucho más que un vientre, somos mucho más que madres, somos compañeras, esposas, trabajadores, líderes. O sea, las mujeres tenemos un gran potencial y lo que hay es que asegurar que los estados garanticen todas las condiciones para que efectivamente podamos desarrollarnos en toda nuestra capacidad. Y una de las cosas, por ejemplo, que en lo que se ha venido trabajando, que es en la necesidad de identificar esas horas que las mujeres trabajamos que no tienen ningún reconocimiento y que se creen las condiciones precisamente para que el Estado tenga la infraestructura suficiente para que nosotros podamos dar todo lo que tenemos en el trabajo sin que eso signifique que descuidemos las tareas del hogar y la familia. Pero además, lo que es más importante, las tareas del hogar y de la familia no son responsabilidad solamente de las mujeres. Y además, Freddy, Moni, Grant, si hubiésemos resuelto los problemas de la violencia intrafamiliar, que sobre todo victimiza niñas y niños y mujeres primero, entonces estaríamos mejor. Todavía el trabajo es enorme, el trabajo que hay que hacer. Todavía esta cultura machista que todavía tiende a cosificar a la mujer, lo vemos todos los días en la propaganda, en la publicidad, cuestiones que no tienen nada que ver con lo uno con lo otro. Sigue siendo una mujer símbolo del placer del macho, la que estimula todavía esas campañas publicitarias. Y ahí hay un trabajo que la humanidad no puede seguir tolerando. Yo creo en esos temas, aunque la palabra no me gusta mucho, creo en la tolerancia cero frente a esos temas de la violencia de género que todavía nos caracteriza socialmente hablando. Hemos avanzado y el Ecuador, en eso me siento orgulloso, Moni, también ha hecho campañas muy importantes para seguir avanzando en eso, pero no hemos concluido la tarea. Completamente de acuerdo, estimado Javier. Y es un poco el síndrome de hoy víctima, mañana agresor. Estamos viviendo en un mundo cada vez más violento. Y estas lesiones psicológicas debido a estas experiencias son para la vida. O sea, no es como después de recuperar de un accidente de carro, pues eso es mucho más fácil, es algo de temporal. Pero los impactos, los efectos, las consecuencias de este tipo de violación son realmente algo que tiene no solamente efecto para los individuos en el momento, pero también para nuestro futuro colectivo. Son temas de la sociedad. Grant, tú has dicho algo importante. Has dicho en un mundo cada vez más violento. Uno podría decir ha fracasado Naciones Unidas, porque la idea es que sea un mundo más de paz y no más violento, ¿no? También podríamos decir hemos fracasado, no Naciones Unidas, sino el mundo entero, los países y todo, porque debería ser un mundo que haya cuidado mejor, luego de Naciones Unidas, la casa común. Y fue todo lo contrario, cada vez están peor. Pero esto de la violencia es importantísimo, y tú vienes de Sudáfrica, sí, uno de los países donde la violencia fue la cosa más terrible, ¿no? La violencia no solo da a la mujer, la violencia racial, la violencia por el color de una persona, pero que ahora también está atravesando momentos muy difíciles de violencia.
Pero eso ocurre en Siria y ocurre en todos los países del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan violento? ¿No? Solo decir que la violencia de Sudáfrica, históricamente hablando, es la violencia del conquistador también, que hizo de Sudáfrica, eso lo dice la historia, ¿no? Entre británicos y holandeses, como decimos en el Ecuador, en realidad Países Bajos, se dieron en guerrear entre ellos por las minas de Sudáfrica, ¿no? Esa violencia deja una huella, deja una marca también. Claro, yo creo que allá hay muchos temas. Entonces, hay claramente este tema de los conquistadores y tenemos temas de extracción, ¿no? La mayoría de los países en África con los más minerales son en donde tenemos los conflictos más importantes. Pero creo que otro tema que es muy importante en el mundo ahora es de desigualdades. Sí. En Sudáfrica tenemos multimillonarios y aquí como vecinos personas que están en la lucha para sobrevivir hoy y no saben qué van a comer. Pero lo siento, quisiera regresar a este punto, si me permite, Freddy, esta cuestión de fracaso por el mundo más violento en ese momento. Básicamente había tres gran pilares de Naciones Unidas, ¿no? Este gran proyecto. Uno es en términos de desarrollo. Es allá probablemente en donde teníamos los avances más importantes. Mortalidad infantil hoy es la mitad comparado con antes. Mejor acceso a educación, y podemos hacer la lista. Luego, otra parte es integración política, ¿no? Estos tipos de acuerdos, que sea comercial o en cuanto a cambios climáticos y otros desafíos. Pero el otro es la cuestión de derechos humanos. Es allá en donde probablemente ha sido lo más difícil. Porque aunque estamos todos de acuerdo, en principio tenemos definiciones diferentes de qué quiere decir derechos humanos, y luego hay el no respecto de estos temas. Tenemos todavía en el mundo violaciones graves contra niños, mujeres, y tenemos hoy limpieza étnica, limpieza religiosa y genocidios. Esos no son temas desde hace 70 años. Claro, yo yo diría de alguna manera que el mundo de hoy es peor que el mundo anterior, pero si no hubiese habido Naciones Unidas sería mucho peor aún. Tal vez esa sería otra forma de ver esto, ¿no? Piensa en Cuba, piensa en Palestina, sin Naciones Unidas, qué escenarios hubiesen tenido para hablar de sus problemas. Pero Grant ha dicho, en Sudáfrica tenemos gente muy rica al lado de gente muy pobre. Pero yo quisiera apostillar y decir que América Latina no es la región más pobre del planeta, pero sí la más inequitativa. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Esa es una tarea enorme que tenemos en la región, porque África no es la más inequitativa, es América Latina, y ahí tenemos una tarea enorme que realizar. Y yo insisto, como ha dicho tus anteriores invitados, Gran, Moni, sin Naciones Unidas hubiese sido quizá peor todo este escenario. Los problemas que tiene Naciones Unidas en el fondo del alma son nuestros problemas. Son quienes hacemos Naciones Unidas los que no hemos tenido la capacidad de respetar todas las resoluciones que hemos aprobado, de todavía provocar limpiezas étnicas que todavía existen en la humanidad. Los problemas de prejuicios, los estereotipos, los miedos están en muchos escenarios intactos y tenemos que seguir debatiéndolos y encarándolos, ¿no? Si me permite, yo creo que a pesar de los avances, tenemos un mundo hoy con mucho más complejidades. Tenemos estos desafíos por el lado de cambios climáticos que también tienen consecuencias para los recursos, para más población. Y también tenemos otros riesgos de inestabilidad política. O sea, a pesar de los avances, no es que podemos considerar que la tarea es prácticamente hecha. Hay muchos desafíos y tenemos que pensar en cómo dimensionarnos para el futuro. De pronto que Naciones Unidas del futuro no es exactamente igual que lo que fue necesario antes. Yo quiero plantearles, nos vamos al último corte comercial, seguimos con el tema de mujeres, de los niños y los temas en general, ¿no?
Pero yo quiero plantearles algo que para nosotros es fundamental dentro de la perspectiva del buen vivir y del cual Naciones Unidas es corresponsable de esto. Nosotros creemos que si no se redefine lo que significa desarrollo, lo que significa progreso y lo que significa bienestar, no hay salida para el planeta. Y por eso Ecuador está proponiendo una redefinición de los conceptos que fueron mal entendidos y muy mal utilizados en los últimos 70 años. Eso enseguida entramos con eso. Quisiéramos plantear al final de este programa un tema vital para nosotros, porque cuando nace Naciones Unidas se comienza a hablar por primera vez de que hay que desarrollar al mundo. Pero esa palabra desarrollo se une al progreso, y el progreso lamentablemente se une al dinero. Y entonces la idea del PIB, el país mientras más dinero tiene se consideraba más desarrollado, más progresista, y se habla de una clase media que vive un estado de bienestar, que se dice que se necesitarían 3 planetas a 5 planetas, y tenemos uno para que todos vivamos en ese estado de bienestar de la clase media, no de los ricos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos redefinir lo que es progreso, lo que es bienestar, lo que es desarrollo? ¿Qué hacemos para tener niños que tengan alguna oportunidad de vivir, para que las madres sean verdaderas madres y para que el mundo sea posible, Javier? Es que con esa visión del desarrollo, que se sustentaba en 3 o 4 indicadores macroeconómicos, hemos exacerbado ese consumismo que hace que la tierra sea finita, ¿no? Entonces, para algunos pensadores hemos llegado a lo que se ha llamado la crisis civilizatoria. Con estas nociones y con estas ideas no vamos a ir a ese mundo feliz que todos estamos aspirando. Ahí América Latina tiene un papel enorme que jugar con estas nuevas ideas, con estas nuevas categorías, ¿no? La del buen vivir, que está aquí atrás en este escenario. Así que yo sostengo que en efecto no aguanta más este modelo de la prosperidad encima terriblemente inequitativa, porque ha sido prosperidad para unos pocos y casi condena y miseria para enormes mayorías. Sí, bueno, yo quisiera retomar un poco el tema de la agenda post-2015 o la agenda 2030, porque yo creo que allí están como sentadas algunas bases que precisamente nos orientan hacia ese camino de definir de manera distinta algunos temas. Esa agenda, en primer lugar, que es para todos los países del mundo, que anteriormente era como la agenda para los países, la agenda de los países desarrollados para los países que no éramos tan desarrollados o que no se consideraban tan desarrollados. Entonces, esta es una agenda que es para el mundo global, o sea, es para todos los países, por una parte, y por otra parte también nos habla de cerrar las brechas de desigualdades, etcétera. Entonces yo creo que la Agenda 2030 es un buen camino. Como dijo usted, canciller, al finalizar el segmento anterior, es una responsabilidad de los países miembros. Realmente ustedes son los que pueden plantear, pueden plantear cuáles son el nuevo modelo de desarrollo, cómo medimos la pobreza, cómo medimos la riqueza o el bienestar. Entonces yo creo que está en las manos de ustedes impulsar esos cambios para que realmente vivamos en un mundo donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades, pero, las mismas... Moni, los medios tienen que ayudar a concienciar a los pueblos también, para acompañar estas propuestas, ¿no? Por supuesto, es una responsabilidad de todas y de todos, sí. Como es una responsabilidad de todas y de todos que las mujeres tengan el espacio dentro de la sociedad que les corresponde. No es una responsabilidad solo de las mujeres, y ese es uno de los grandes cambios que se han dado. En la región asistimos también a modelos tan distintos, ¿no? La presencia fuerte del Estado o la ausencia casi total del Estado. Con la presencia fuerte del Estado, caso ecuatoriano, podemos tomar la decisión de primero pagar la deuda social y después vamos a pagar las otras deudas. No decimos que no, pero lo primero es la deuda social. Si el Estado está ausente, esa deuda social no se va a pagar y seguirá creciendo la inequidad.
Ese es el punto de vista. Yo creo que sí, y que además es como el momento ahorita. O sea, la ONU está como retomando, como reimpulsando su papel, haciéndose más relevante en un mundo que es totalmente distinto a cuando fue creada hace 70 años. Y yo creo que en eso hay países que tienen más responsabilidad que otros de empujar ese cambio dentro de las Naciones Unidas. ONU Mujeres, por ejemplo, es un producto de la reforma de Naciones Unidas. Nosotros fusionamos 4 instituciones que trabajaban por el tema de las mujeres y de la igualdad entre los géneros, y se creó como una entidad compuesta, con un mandato distinto, un mandato universal. Sí. Nosotros tenemos mandato en todos los países del mundo. Entonces nosotros somos un ejemplo de esa nueva Naciones Unidas. Y no nació en el Consejo de Seguridad, sino como consecuencia de un pronunciamiento de todos los países. Exactamente. Yo sí quisiera, con las gafas en cuanto a la niñez, comentar un par de cosas. Primero, sí creo que hay elementos bien interesantes en este concepto de desarrollo, el buen vivir, el bienestar. En cuanto a la niñez, este tema, la palabra desarrollo... Que en Sudáfrica tiene un nombre, decíamos hace un momento. Ubuntu. 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 De los Zulús. De los Zulu. De los Zulu. Ubuntu quiere decir el buen vivir. Un tema que me parece interesante en América Latina es este aspecto comunitario. Hay un sentido mucho más fuerte de comunidades que por ejemplo, en el occidente, o occidente más hacia el norte, ¿no? Que es ligado con cada vez más derechos de los individuos. Pero es muy importante cuando tenemos cada vez más personas de buscar soluciones que no son solamente para individuos, pero también para comunidades. Y también en cuanto a las niñas, no es tan complicado. Nosotros padres de familia saben el desarrollo porque hay momentos de vida diferentes, con vulnerabilidades diferentes en los primeros 2 años, luego hasta entrar en la escuela primaria y luego hasta salida a la adolescencia. Entonces, sí es bien importante de introducir aquí el concepto de derechos. Claro. Porque es verdad, antes, en 1990, no había una convención de derechos de la niñez. O sea, antes había el concepto estamos más bien en una dinámica de caridad con respecto a los niños. Los primeros derechos de niños y niñas no es el derecho a jugar, por ejemplo, es el derecho a la educación, por ejemplo. Yo no sé si lo primero es a jugar. No, yo no lo digo en relación. Arrancamos con el no a mortalidad, probablemente buen arranque. Luego, todo que es capacitar, potencializar niños, o sea, de crecer en ambientes que no son violentos, con oportunidades de ir a la escuela, de tener acceso a servicios de salud, son muy de sentido común. Aquí quisiera topar otro aspecto de concepto de buen vivir, que es este de corresponsabilidad. Si bien es cierto, el primer papel en términos de responsabilidades para asegurar los derechos es con los estados en el mundo entero, pero sí es muy importante que llegamos a estos padres de familias, a las comunidades, para que ellos asumen sus propias responsabilidades. Si miramos ahora en países como Ecuador, en la región, temas como desnutrición crónica, temas como violencia que estuvimos conversando, violencia sexual incluso contra los niños, y sí estamos hablando de temas de embarazo adolescente y temprano. Esto también no solamente los gobiernos, es también cuestiones de costumbres y comportamientos y valores de las comunidades. Hay un pensamiento, porque llegamos ya al final del programa, que yo quería decirles. Cuando nació las Naciones bueno, un poco después de las Naciones Unidas, hace ya algún tiempo, en el año 68, una persona dijo lo siguiente, relacionado al PIB, cuestionando al PIB, hace mira cuántos años, en el 68, dijo que el PIB registra los costes de sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares
y las cárceles en las que encerramos a los que logran irrumpir en ellos. Conlleva la destrucción de nuestros bosques y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de armas nucleares y vehículos blindados que se utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los estallidos de descontento urbano. Recoge los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguetes a los niños. El PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros niños, la calidad de su educación o el gozo que experimentan cuando juegan. No incluye la belleza de nuestra poesía, ni la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia del debate público o la integridad de nuestros funcionarios. No mide nuestro coraje ni nuestra sabiduría, ni la devoción a nuestro país. Lo mide todo, en suma, salvo lo que hace que la vida merezca la pena. Robert Kennedy, 3 meses después lo asesinaron. Es decir, no se podía permitir que esto surge. Esta es una propuesta del buen vivir también, pero es que viene desde todos los campos, sí, ¿no? Es paradójica, sí. Porque lo dice un líder que jugaba muy fuertemente en toda esa correlación de fuerzas de ese momento de la humanidad. Era un potencial presidente de los Estados Unidos, pero hubiese sido muy bello que esta reflexión muy íntima que probablemente hizo se la propusiera a la humanidad entera, para que entendamos desde otra perspectiva para qué estamos aquí. Bueno, lo hizo en su discurso de aceptación, porque por eso dicen que no era una persona útil para el sistema, porque tenía ya esas preocupaciones. Pero yo quiero agradecerles y decirles que a Javier, yo le estaba escuchando, ¿no? Y decía que bueno, sería que Javier vuelva un tiempito al Ecuador a participar en lo que hemos hecho toda la vida. Yo también quisiera dedicarme más al periodismo, ¿no es cierto? Pero que sería muy bueno, Javier, el que tú, que creo que eres una persona con un pensamiento y una forma de ser tan refrescante, que desde el campo que sea, ¿no es cierto? Porque estás temporalmente en el cargo de canciller, ya terminaste tu función en Naciones Unidas, y el país también espera para ver qué es lo que vas a hacer. Y si me das un espacio chiquitito, con el permiso tuyo, de Moni, de Grant. Grant ha hablado de comunidad, hemos hablado de los medios. Ahora mismo, en estos recientes días, hemos vivido un caso. En Ecuador deberían de sumarse voces de los medios comunitarios para que la narración no sea única, sino que todas las voces participen. El alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, sede Viena, ahora es un jordano, ha hecho un informe muy grande. En medio de ese informe, 3 o 4 líneas dedica a Ecuador y nos recuerda el derecho que tenemos todos a manifestarnos pacíficamente. Eso dijo el alto comisionado. Los medios solo recogieron el derecho que tienen a manifestarnos, pero se olvidaron de esta importantísima palabra pacífica, y ahí hay unas manipulaciones que son parte del problema de la sociedad actual. Así es, qué importante es eso, ¿no? Sobre todo cuando celebramos los 70 años de la paz. Es decir, el derecho a decir tu palabra con toda la energía, lo que tú quieras y lo que tú sientas como la libertad de expresión, pero hacerlo de forma pacífica, ¿no es cierto? Porque si no, comienza la anarquía y eso es lo peor. Pero no me contestaste la pregunta. Pues ya se ha vuelto diplomático, Javier. Le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Concluir de la mejor manera posible este encargo, en el tiempo que sea, no me importa. Todavía hay gente, y que creo que es parte de la crisis civilizatoria, que trabaja con estas nociones del prestigio personal por encima de los proyectos sociales. De verdad estoy comprometido con un proyecto social y menos comprometido con mi prestigio personal, subordinado esto del prestigio personal al proyecto social. Y todavía en ese concepto de crisis civilizatoria, gente que todavía trabaja con esos instrumentos, les llama la atención, ¿no? Y sí, algún día quisiera poder explicarlo, pero no en medio de la maledicencia, del pensamiento perverso, de esa visión que tú también has intentado escapar y que yo también lo intenté, de ese periodismo que veía al otro como el rival. El mejor programa era mientras más destruido había salido el invitado. Esa noción era como guerrerista, ¿no? Como de confrontación. Pero es que la tarea que ustedes hacen y que todos debemos hacer, Javier,
es la de construir. Yo siempre digo, construir una casita toma toda la vida. Destruirla, una bomba, en una hora con un bulldozer. Construir es lo difícil, destruir es muy fácil. Y eso es lo que intentamos aquí hacer. Así es que, Moni, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gabriela. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado también. Y a Diego. Que estuvo con nosotros. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Solamente quería decir, Freddy, muchísimas gracias por esta invitación y decirte, nosotros hemos reflexionado mucho sobre el concepto del buen vivir. Y para las mujeres el concepto del buen vivir será una realidad vivida cuando ganemos lo mismo que los hombres, cuando participemos en las mismas condiciones, cuando podamos vivir sin violencia contra las mujeres y las niñas, porque de todas maneras, a pesar de todos los avances, todavía nos falta un poco. Entonces, contamos contigo para que las mujeres también podamos disfrutar del buen vivir. Un día de estos vamos a hacer un tema solo de mujeres. Yo tengo algunas ideas, pero tomará algún tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un feliz cumpleaños las Naciones Unidas y todas las agencias que trabajan para el bien de la humanidad.